Muchas gracias, amigas, amigos. Esta es de las cosas más emocionantes y más bonitas que nos va a tocar hacer. Y la verdad estoy muy contento porque se ha aprovechado cada día de esta administración para hacer algo en favor de la gente. Y en este caso, hoy, en favor de los jóvenes, en favor de una visión distinta de habitabilidad y en favor de una lucha contra la gentrificación y el desplazamiento que ha afectado a muchas familias, colonias y también a las nuevas generaciones. No estamos de acuerdo en simplemente mirar cómo la ciudad se va encareciendo cada día y van siendo desplazadas las personas de más bajos recursos, siendo expulsadas por la dinámica del mercado en la Ciudad de México. Por ese motivo es que en la ciudad se han hecho diversas cosas en materia de vivienda y para cambiar los parámetros del desarrollo. Quiero comentar aquí algunos puntos emblemáticos, simbólicos, realizados en el periodo en el que estuvo al frente del gobierno de la Ciudad de México la doctora Claudia Sheinbaum. Uno, muy simbólico y muy importante, la Ciudad del Bienestar, donde estaba la llamada CP, y le decían la CP por Ciudad Perdida, en Tacubaya, y donde desde hace mucho tiempo hubo el deseo de sus habitantes de que se hiciera algún proyecto de vivienda, y esto no se hacía por diversas argumentaciones, sobre todo por cuestiones que tenían que ver con el suelo. Finalmente se hizo una unidad habitacional. Hoy la Ciudad Perdida se llama Ciudad del Bienestar. Otro punto muy importante fue el proyecto de hacer vivienda para quienes viven o han vivido o vivían en campamentos. Y de ahí salió el proyecto de Atlampa, también impulsado por la doctora Sheinbaum, y se benefició, ahora ya se entregó a más de 300 familias con las viviendas construidas en Atlampa. Un tercer caso, muy emblemático también, es el proyecto que está en la zona de La Montada, donde se construye vivienda para los campamentos de La Montada. Ahí nos da mucho gusto también comentar que va avanzando un proyecto para beneficiar a cientos de familias. Son proyectos que se impulsaron y la construcción de vivienda para comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Bueno, quiero comentar aquí, esto se hizo con la doctora Sheinbaum, pero quiero comentar que en el año, o en este lapso que me ha tocado estar al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, hemos hecho varias cosas. Una, para empezar, desatorar proyectos que estaban pendientes. Teníamos viviendas ya construidas que tenían años sin entregarse, por razones jurídicas, por razones técnicas, por razones sociales, y se entregaron ahora como la unidad de Paseo de los Olmos, la unidad, esta otra Carola, las dos unidades muy grandes de alrededor de más de 300 viviendas cada una, y otros proyectos que se encontraban atorados por algún tipo de trámite o por alguna razón burocrática, se fueron desatorando. También, en segundo lugar, quiero comentar que retomamos todo el tema de la reconstrucción, visibilizamos todo el tema de la reconstrucción para las familias damnificadas por los temblores del 2017. En tercer lugar, tomamos la decisión de que estas viviendas que se empezaron a construir con la doctora Sheinbaum para comunidades indígenas, se las dimos a comunidades, familias que estaban viviendo en las calles de la Ciudad de México, particularmente en las calles de Roma, en la colonia Juárez, en los campamentos que estaban en la Plaza de Santo Domingo y otro campamento que estaba en el Monumento a la Revolución. A ellos y a otras familias les entregamos las viviendas que se venían construyendo para comunidades indígenas. Para revisar el presupuesto del 2024, hicimos el mayor aumento
en el presupuesto al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. Pasó de 3,700 millones a 4,700 millones, es decir, le agregamos 1,000 millones de pesos más. Fue el mayor aumento que hicimos en las diversas políticas de bienestar. También enviamos al Congreso de la Ciudad de México y se aprobaron unas reglas para ponerle límites al llamado hospedaje por plataformas digitales, que contribuye también a los procesos de gentrificación, y se aprobaron estas reglas para poner límites al hospedaje tipo Airbnb, aunque ahorita voy a comentar otra cosa sobre esto. E impulsamos también una reforma en materia de rentas. El Código Civil permitía que se aumentaran las rentas en un 10% anual, cuando el promedio de la inflación es entre el 4 y el 5%. Entonces establecimos en el Código Civil una cláusula que dice que no podrán aumentar las rentas por encima del índice inflacionario. Una reforma muy importante que también tuvo que vencer sus resistencias conservadoras, pero finalmente se aprobó. Junto con ella, otra reforma en el mismo paquete para establecer un registro de los contratos de arrendamiento, para que en caso de controversia, lo que diga el contrato registrado es lo que, sobre la base de lo que se debe partir para la renovación del contrato. De todas maneras, el Código Civil ya señala, y no de ahorita, sino de hace tiempo, que a falta de un contrato expuesto, lo que diga el arrendatario es lo que debe tomarse como válido. Por otra parte, junto con esa reforma se aprobó una reforma para el impulso de construcción de vivienda pública en renta, o sea, es una nueva línea de vivienda que no estaba contemplada en la Ley de Vivienda de la Ciudad de México. En la Ley de Vivienda se hablaba sí de la construcción de vivienda en conjunto, sí del mejoramiento de vivienda en lote familiar, por poner las dos líneas más importantes, pero no de la construcción de vivienda para rentarla a bajo costo. Esto quiere decir que con esta reforma el gobierno tiene que desarrollar una línea para construir vivienda, no necesariamente para la venta, sino para la renta y en su caso con opción a venta. Pero es otra forma de plantear oferta de vivienda para las clases populares en la Ciudad de México. Pero quiero informarles que no hemos terminado y como todavía nos quedan días aquí en la Jefatura de Gobierno, queremos aprovecharlos hasta el último momento. Y en días pasados, al comenzar esta semana, anunciamos una agenda legislativa que se traduce en varios puntos, son 5, y de esos 5, 2 tienen que ver con el tema de vivienda. Vamos a enviar una nueva iniciativa sobre el tema del hospedaje a través de plataformas digitales tipo Airbnb, porque hay otros límites no considerados en la primera reforma que se han planteado en distintos foros y hemos retomado esos límites para mandar una nueva iniciativa en estos días al Congreso de la Ciudad de México, al que le vamos a pedir que nos ayude para hacer esta nueva modificación. Y por último, entre esas iniciativas también hay otra, una modificación a la ley de reconstrucción para que los departamentos que se han hecho por redensificación o para la redensificación o para el financiamiento de los proyectos vía redensificación, esos no solamente se puedan vender, sino también rentar, de tal forma que podamos contribuir a alternativas. Hay en diversas colonias, por ejemplo, colonias como La Condesa, en algunas de Benito Juárez, en algunas de Coyoacán, hay departamentos que se construyeron. Algunos se vendieron, estamos hablando de más de un centenar de departamentos y se van a hacer más. Algunos se vendieron, otros no. Entonces, departamentos que no se hayan vendido,
los vamos a poner en renta para personas que trabajan cerca de esos lugares y que viven lejos. O sea, es una es una medida de contragentrificación. ¿Qué vamos a hacer? Pues si hay trabajadores que trabajan en la Condesa, que trabajan en la Roma, pero viven lejos, viven hasta Tláhuac, viven hasta Gustavo Madero, pues van a tener la opción de poder rentar cerca de donde están trabajando. Eso es lo que vamos a hacer, otra medida. Bueno, hoy estamos en un momento muy importante, es un acontecimiento. Aquí, por iniciativa de un grupo de jóvenes, se ha ido desarrollando un proyecto y lo escuchamos y en cuanto supimos de él, empezamos a meterlo a nuestro gabinete de vivienda, porque tenemos un gabinete de vivienda y en nuestro gabinete de vivienda ahí confluye el INVI, Reconstrucción, Servimet, Seduvi, etcétera. Entonces, se planteó un tema, la posibilidad de construcción de vivienda social en renta para jóvenes, y no en cualquier lugar, sino en un lugar céntrico. Entonces, este es un proyecto muy importante. Y aunque sea un proyecto piloto o pionero o inicial, estamos hablando aquí de 158 viviendas, muy buenas. 158 viviendas que estamos planteando, vamos a plantear en los lineamientos, que se renten entre lo que significa 1/3 de un salario mínimo o poco más de la mitad de un salario mínimo en el caso de quienes ganen hasta 2 salarios mínimos. Se rentaría a quienes ganen de 1 a 2 salarios mínimos y el costo sería de entre 2,500 y 5,000 pesos la renta. Eso es lo que vamos a poner en los lineamientos que vamos a publicar. Bueno, esto forma parte de un proyecto distinto. Quiero decir que hoy estamos rompiendo paradigmas, estamos cambiando la narrativa, inauguramos un nuevo discurso y sobre todo un nuevo camino. Son posibles diferentes rutas y un gobierno progresista, de izquierda, popular, eso es lo que tiene que hacer. Romper las inercias que han perjudicado a la gente de más bajos recursos para reivindicar que la ciudad es de todas y de todos, incluyendo a los más pobres. Eso no es fácil, porque tenemos que vencer inercias, lidiar con los trámites, enfrentar nuestro propio burocratismo para poder llegar y aterrizar los proyectos. Pero me da mucho gusto que el día de hoy finalmente culminaron las licitaciones para la demolición de este inmueble, así es de que hoy comienza la demolición de este inmueble, que esperemos que sea rápida, para que comience pronto la construcción de las 158 viviendas que estarán destinadas en renta para los jóvenes. Los proyectos, las ideas que permiten renovar, que permiten igualdad, que permiten transformar, que permiten bienestar, no deben quedarse en el cajón de un escritorio, tienen que realizarse. Yo realmente estoy muy contento, para empezar, con el colectivo de jóvenes que ha estado impulsando tesoneramente esta iniciativa, por supuesto con los compañeros de Servimet, que han puesto toda su disposición institucional, material, para poder realizarla, con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que abrazó el proyecto. Estoy muy contento también con la Comisión de Reconstrucción, que nos acompaña porque va a ir paralelamente generando proyectos parecidos. Amigas, amigos, jóvenes de la Ciudad de México, sepan que hoy inicia una nueva era, la construcción de vivienda social en renta para jóvenes, que cambia los paradigmas de la vivienda en la Ciudad de México. Muchas gracias a todas, a todos y muchas felicidades.